Seguimos avanzando en la mañana del 11, como les habíamos anunciado. Es un placer recibir a la señora Susana Mangana. Ella es profesora del Departamento de Humanidades, responsable del Programa de Política Internacional de la Facultad de Ciencias Empresariales, es doctorada en Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid, magíster en la Universidad Pontificia de Madrid, España, de comillas, magíster en Comercio Exterior e Integración, Instituto de Integración, licenciada en Economía y Filología Árabe en la Universidad de Londres, en el Reino Unido. Sus áreas de investigación, el mundo árabe por supuesto, sociología y análisis de las relaciones internacionales desde la óptica del mundo musulmán, religión y cultura del Islam y relaciones con Occidente. Susana Mangana, un placer recibirla nuevamente en nuestro programa. Muchas gracias, Marcelo. El placer es mío estar aquí en esta casa, en este canal, y también poder hablar a través de vuestras pantallas con los residentes aquí en Punta del Este y, entiendo, en el departamento de Maldonado. Así es, y también llegamos a Montevideo. Nosotros decíamos en estos días previos, cuando anunciábamos su presencia aquí, tratar de entender este complejo mundo en el que estamos viviendo, sobre todo en aquella parte. Hoy justamente se está conmemorando un año de aquel horrible atentado en las Ramblas de Barcelona, con aquel atropellamiento inentendible, y que bueno, hoy se cumple un año, se están recordando aquellas víctimas, estamos viendo imágenes de lo que fue el atentado precisamente. ¿Cómo se puede, a mí se me eriza la piel realmente, cómo se puede comprender estas cosas que pasan, Susana? Bueno, creo que sí podemos llegar a comprender cómo ocurre esa deriva hacia el terrorismo que llamamos ahora en la prensa yihadista. A mí me gusta mucho evitar hablar con tecnicismos, porque me parece que no todas las personas tienen por qué estar formadas ni en filosofía, ni en ciencia política, ni siquiera en sociología, para comprender este fenómeno que también llamamos de fundamentalismo islámico, siendo que el fundamentalismo es algo que no solo es exclusivo del mundo musulmán, sino que hay fundamentalismos varios en el mundo, también los hay en otras religiosidades, como en el cristianismo, en el judaísmo, etcétera. Pero lo que ocurrió hace un año en la Rambla de Barcelona, con 16 víctimas fatales, es una demostración más de que tenemos ya un terrorismo de base islamista que es fabricado en casa, es decir, en España. Yo creo que, sin miedo a equivocarme, podemos aseverar, Marcelo, que después de Francia, en lo que hace al territorio europeo, España es el país más castigado por este flagelo que es el terrorismo a secas, sin ningún adjetivo calificativo después. Porque después podremos entrar a distinguir entre el terrorismo de ETA, el terrorismo del IRA, por ejemplo, y también el terrorismo de aquellas agrupaciones que instrumentalizan, manipulan la fe del Islam justamente para captar a jóvenes. Eso sí es un cambio importante. Desde 2004, cuando fue el atentado del 11 de marzo en Atocha, que cegó la vida de 193 personas, 193 ciudadanos españoles y algunos extranjeros también. El 11M, hasta lo que es ahora el 2017, cuando ocurrió este atentado de Ripoll, Barcelona, hemos visto un cambio en la tipología, en el perfil de ese terrorista. Si antes tenían de media 33, 34 años, hoy esas personas son incluso menores de edad. ¿Por qué? Pues porque se intenta captar por parte de los señaladores, de aquellos personajes nefastos que, manipulando el corazón y la cabeza, la sensibilidad de estos jóvenes de segunda generación, ya en el caso de España, y en Francia y Bélgica tenemos hasta tercera y cuarta generación, descendientes de marroquíes o de tunecinos. En el caso de España claramente hay una conexión con el país vecino en el sur, que es Marruecos. Tenemos entonces a esos comandos, a esas células de jóvenes que muchas veces son jóvenes conflictivos, jóvenes que incluso han caído en el uso de estupefacientes o, por ejemplo, en algún tipo de delincuencia infanto-juvenil. Otros están lisa y llanamente siendo reclutados en las cárceles, ¿verdad?, con escaso o nulo conocimiento de la religión del Islam, pero que tienen una vocación, podríamos definir, nihilista, para que se entienda en Uruguay. Aquellos que niegan todo conocimiento, que niegan la propia existencia. Están en una huida existencial. Quieren matar, pero quieren matar muriendo ellos también. Es decir, hay un regocijo en la muerte porque creen que van a entrar en el cielo. Claro, eso para nosotros aquí en Uruguay, en España, para nuestra mentalidad occidental, eso no cabe, ¿verdad? Es lo que no se comprende, pero sí podemos entender los procesos de radicalización. Por eso es tan importante no elevar las alarmas, Marcelo, por ejemplo, aquí en Uruguay, pero sí estar atentos a lo que ocurre en Europa para no importar prácticas o no importar modelos de gestión de la inmigración que hayan resultado finalmente de alguna manera oscuros
dos, o que hayan resultado no aptos para la situación que se vive hoy en España. Por ejemplo, allí tenemos una masa crítica de musulmanes, igual que en Francia, muy elevada, no es el caso de Uruguay, pero sí me parece que aquellos que tienen que combatir las fuerzas de seguridad, del orden, los cuerpos de seguridad en España, tienen que saber esa diferencia. Por suerte, creo que colegas académicos están trabajando codo con esas fuerzas de seguridad, como también psicólogos y sociólogos, para explicar ese cambio en el fenómeno que se ha dado con el yihadismo, porque mientras que antes eran llegados del exterior, como ocurrió con el 11S de Estados Unidos, es mucho más fácil blindarse, porque tú cierras las puertas, levantas muros, incluso los mentales, que son peores que los físicos, ¿verdad? Y entonces te blindas ante la amenaza. Pero cuando ese terrorismo crece dentro de casas, lo que se llama en inglés homegrown, ¿no? O sea, está siendo fabricado dentro de tu propio país, ¿cómo puedes combatir contra tu vecino? Por eso también es importante que se estudie este fenómeno, no solo en Europa, sino también más allá, porque uno de los réditos o uno de los, digamos, logros, triunfos de estos grupos que instrumentalizan la fe del Islam, sea Al-Qaeda antes, sea el autoproclamado Estado Islámico, que no es ni una cosa ni la otra, no son un Estado ni son islámicos. Entonces, estos grupos lo que consiguen es meternos el miedo en el cuerpo y que tú empieces a temer a tu vecino simplemente porque es marroquí, o que no quieras que tu hija salga con un chico, por ejemplo, musulmán, no vaya a ser que luego sea un terrorista, que pueda hacerle algún daño. Entonces, ese es su mayor logro, dividir y sobre todo erosionar la convivencia que tanto tiempo nos llevó a los europeos por lo menos lograr. Fíjate que la Comunidad Económica Europea del Acero y del Carbón se creó justamente para evitar el espectro, el fantasma de las guerras mundiales que supimos tener en Europa. Los europeos jóvenes de hoy han olvidado que antes nuestros abuelos se mataban, que tenían que ir al frente de batalla inútilmente. Entonces, muchas veces yo veo esa crisis de valores también, de identidad de lo que significa ser una Unión Europea, y me parece que tenemos un trabajo arduo para hacer ahí, y claramente estos yihadistas, estas personas que creen que están en un combate contra los infieles, contra los judíos, contra el imperialismo, contra todo el que piense y huele y olfatee diferente a ellos, evidentemente es una utopía querer recuperar todas las tierras que fueron en el pasado del Islam, Al-Ándalus, por ejemplo, Andalucía y el sur de Portugal. Todo eso está todavía en el imaginario colectivo de estas agrupaciones que, vuelvo a decir, lejos de ser religiosas dentro del Islam, lo que hacen es manipular la fe del Islam. Creo que eso, con más tiempo que el que tenemos en los minutos siempre escasos de televisión o de radio, se puede explicar en las clases, en las charlas, y lo podemos comprender. Lo que no podemos aceptar es la sinrazón de los violentos, de cualquier bando que sean, porque yo soy vasca también y supe conocer el terrorismo de ETA en sus peores años, y no acepto la violencia como método de imponer tu verdad hacia mí. Uno se sorprende, ¿no?, de justamente esa violencia encarnizada del fundamentalismo, porque hablábamos del 11M en lo que fue en Madrid, después estuvo el 7J en Londres, sí. Tuvimos, bueno, el 11S en Estados Unidos. Sí. Es decir, que son acciones terroristas, dañinas, que muere mucha gente inocente, y que uno dice, ¿cuál es el porqué? ¿Cuál es el objetivo? Atemorizar simplemente. Marcelo, y un matiz, porque no nos olvidemos de no tan mediatizados, pero todos los atentados y todos los ataques que hay en territorios donde habitan musulmanes y árabes, sí, en la propia Kenia contra estudiantes universitarios, en el Líbano contra musulmanes y cristianos por igual, o en Irak o en Siria, donde han muerto a centenares. Se hacen estallar 2 o 3 hombres bomba, o hacen estallar un coche bomba y matan a 200 personas, la mayoría mujeres y niños que estaban en un mercado, una feria, como dicen en Uruguay, de verduras. Y eso hay que lamentarlo, porque no podemos solo llorar nuestra propia sangre sin lamentar dónde está hoy la razón, dónde está hoy el equilibrio. Pero ahí también tenemos que ver cuáles han sido las acciones en materia de política exterior de potencias muy desarrolladas, que muchas veces quieren ser el adalid, el vocero de los derechos humanos, pero que olvidan otras crisis simplemente porque no mueren sus ciudadanos. Caso de Yemen, caso de Afganistán, caso como el de Irak o Siria. El de Siria, yo te iba a decir justamente, a ver si son los medios los responsables de alguna manera conducir el pensamiento de las comunidades, porque cuando el atentado en el Bataclan, tú mencionabas el tema de Francia, el mundo se consternó. Claro. La Tour Eiffel apareció, los perfiles de Facebook con la bandera de Francia, y sin embargo con los muertos de Siria nunca vimos una cruzada por los muertos de Siria, que los vemos de una manera totalmente injustificada, gente inocente que no tiene nada que ver y que está presa de este conflicto tremendamente destructivo. ¿Por qué hay un sentir diferente hacia
unos muertos y hacia otros? Bueno, primero que nada porque claramente nos duele aquello que nos resulta conocido, y si bien en Uruguay o en Argentina no son necesariamente todos hijos de franceses, se percibe como algo conocido, es algo europeo, más cercano. Tenemos algún amigo, hemos visitado, queremos visitar, proyectábamos un viaje quizás, pero también es verdad que nos falta esa sensibilidad, esa solidaridad, esa compasión hacia países a los que ya hemos tildado de conflictivos, son problemáticos. Entonces hoy el Islam se mira por el prisma de la amenaza, que justamente es lo que quieren estos radicales y fanáticos dentro del Islam, dividir, y justamente manchan el buen nombre del Islam. Nadie ha hecho más daño al Islam que los propios fanáticos dentro del Islam, por supuesto ayudados también por políticas nefastas de distintas administraciones estadounidenses. Claramente no es solo el presidente Trump el que no sabe resolver los conflictos o el que no sabe salir, que muchas veces alcanza con no estar allí metiendo la pata para realmente pacificar una región, ¿verdad? ¿Por qué se entró a Libia con la OTAN para sacar a Gaddafi como se lo sacó y dejárselo a sus matones, ¿verdad? Sin un juicio justo, y sin embargo no se entró a tiempo para terminar con la violencia del gobierno de Bashar al-Assad, que algún día quizás vaya a ser juzgado ante el Tribunal Internacional de la Haya por crímenes de guerra, por todo lo que ha sido. Muertes? Después de cuántos, más de 500 000 de muertos, pero además esas torturas inenarrables en las cárceles. Se está compilando todo un material, un archivo fotográfico que un fotógrafo forense, le llaman, del ejército, de las Fuerzas Armadas Regulares de Siria, logró sacar, contrabandear del país, y que se está montando ese informe llamado César, el nombre en clave de este informante, ¿verdad? Entonces a mí me da mucha pena porque, como tú dices, tenemos esa, que a veces puede parecer hipocresía, otras veces yo creo que quiero llamarlo falta de sensibilidad, porque cuando hablo con los ciudadanos uruguayos que asisten a mis clases, a mis charlas, yo veo que son empáticos, pero claro, hay que explicarles por qué hemos llegado a este estado de situación, y ahí sí creo que los medios de comunicación deben urgentemente mejorar la forma de transmitir estas noticias. Esto que estamos haciendo ahora, de poder darle profundidad a la noticia, de poder dar otra mirada un poquito más amplia, de no solamente hablar en clave de, bueno, son terroristas fanáticos, nos duele lo que pasó en España, habrá una amenaza que se cierne sobre el continente latinoamericano. Me parece que quitarle ese tipo de amarillismo a las noticias ya es una buena cosa, pero también capacitando más a los comunicadores, a aquellos que están en la redacción de las noticias, para que puedan entender términos que hoy son complejos. ¿Cómo le explicas tú a alguien que tiene que leer una noticia lo que ocurre en el norte de Siria, donde tienes a los kurdos apoyados por Estados Unidos, pero bombardeados por Turquía? Entonces, ¿quién es el bueno? ¿Quién es el malo? Esa mentalidad que a veces tenemos infantil de dividir los juegos de poder, ¿verdad? Estas pugnas por el poder geopolítico entre países que lo que buscan son alianzas, por más espurias y cortoplacistas que sean. Marcelo, por ejemplo, hoy con la crisis de la lira de Turquía, Turquía sabe que no puede mirar a Estados Unidos, sabe que no puede pedir ayuda a la Unión Europea. Entonces, ¿hacia quién mira? ¿Hacia Rusia? ¿Hacia Irán? Bueno, esto tiene toda una traslación en clave geoestratégica, y eso es importante estudiarlo, pero no solo a nivel de academia, de ciencia política, relaciones internacionales, también para que los comunicadores podáis hacer mejor vuestro trabajo y podáis entender qué pasa en esa parte del mundo que es lejana geográficamente, pero cada vez menos, porque Uruguay, por ejemplo, entre otras cosas, Marcelo, vende ganado en pie a Turquía. Entonces nos interesa saber qué pasa con la economía turca o no. Eso ya es algo indudable. Entonces todo eso tenemos que acercarlo y trasladarlo al ciudadano de a pie, que en Uruguay, insisto, creo que sí quiere saber lo que ocurre más allá de sus fronteras. Con tu visto bueno vamos a hacer una breve pausa, ¿no? Y luego de la misma vamos a seguir hablando. Hablando con Susana Mangana, antes el móvil de la mañana del 11 con Marcela González y Mariano Pérez. Adelante, compañeros. Una del campus municipal, en realidad de la Intendencia Departamental, porque se va a inaugurar en un ratito nada más la sala de lactancia de este lugar que está divino, pero para esto vamos a hablar con Laura Pérez, directora de Recursos Humanos, y también lo tenemos al señor Abella acá. Los dos vamos a hablar de lo que es esta sala de lactancia, la importancia que tiene y además que quedó divina. Así que muchas gracias por recibirnos. No, por favor, a las órdenes. Gracias a ustedes por estar aquí. Y nosotros lo que estamos haciendo hoy es dar el puntapié inicial de esta sala de lactancia, que bueno, tenemos la obligatoriedad de tenerla por una ley nacional,
pero bueno, ha dado mucho trabajo buscar las instalaciones y que quedara con todos los requerimientos que Salud y el Ministerio de Salud exigen para las salas. Recién estábamos hablando del trabajo y ahí Nano nos está mostrando un trabajo muy lindo, pero también está hecha con amor esta salita, porque realmente todo lo que está pensado. Miguel me decía recién las etiquetas para poner en las mamaderas, o sea, todo. Sí, eso en realidad es mérito de la arquitecta Pascovich, que trabaja en planeamiento, fue la que, digamos, decoró y diseñó todo esto. Y bueno, después cada uno que puso un poquito de amor, como vos decís, alguien que donó las plantas, otro donó el aromatizador, y bueno, y los cuadros, y nos faltan algunos cuadros todavía que próximamente los vamos a tener para embellecer un poquito más la sala. Bueno, Miguel, qué trabajo, ¿no? También, y qué lindo. Yo creo que desde el piso hasta el techo está todo planificado para que sea un lugar súper agradable. La verdad que sí, hoy se está dando cumplimiento a la ley 19.530, en la cual teníamos un plazo legal para dar cumplimiento a la misma. Es un trabajo que ha llevado adelante la Dirección de Recursos Humanos con la Oficina de Planeamiento, que lamentablemente, tenemos que decir con mucha satisfacción, es la segunda que se inaugura, pues ya se inauguró en San Carlos la primera, en la cual tenemos la obligación de seguir inaugurando. Vamos por Piriápolis ahora, que es donde hay otro núcleo grande de gente, que también tenemos la obligación de tenerla, pero estamos haciendo esto verdaderamente para el funcionario. ¿Y cómo va a funcionar la salida? Bueno, eso va a estar dirigido directamente por la parte de salud, o sea, la doctora Ana Medina, que ha participado de esto. Hoy empezaron con algunas charlas de inducción, creo, hacia madres, ¿tá? Como toda cosa, cuando se inicia, al principio arrancará con 1, 2, 3 personas, pero yo creo que cuando se vea el uso... Después la van a utilizar. Pienso que sí. Aparte de tantas funcionarias. La verdad que es una etapa importante, la de la lactancia para un chico. Bueno, tantas trabajadoras tenemos en la Intendencia. Es cierto. La ley establece esta obligatoriedad para donde haya más de 20 mujeres en la franja etaria entre 15 y 49 años. Nosotros tenemos bastantes más. Y en la Intendencia tenemos licencia que se da por maternidad a las funcionarias. Luego de que esta termina, se le otorga licencia en medio horario por lactancia, pero entendemos que esto va a permitir darle continuidad y permitir que las madres continúen amamantando a los hijos, ¿no? Que es muy importante. Esta salida que va a ser inaugurada en minutos nada más, sobre la 1. Vení, Ana, sumate. Acaba de llegar la doctora Ana Medina, que la sumamos rápidamente a la nota antes de cerrar el móvil, y decir la importancia que tiene. No, está bien, porque vamos a contarle a los televidentes que esto estaba previsto para la 1 de la tarde. Se saludan en vivo. Ana, estamos en vivo. Bueno, qué linda iniciativa, qué lindo esto que se pueda tener también aquí. Sí, esto es muy importante para nosotros, porque el derecho del niño es a recibir la leche materna, y muchas veces cuando las mamás empiezan a trabajar, se suspende esa lactancia. Entonces para nosotros fue muy importante poder inaugurar esta sala de lactancia, que para poder seguir esos niños con la lactancia y recibir el alimento que necesitan. Así que estamos muy contentos, la implementamos con recursos humanos, un equipo muy importante, la heladera, no sé si ya hablaron ustedes. Sí, no, todo el mobiliario está divino. Ahí está. Bueno, así que bueno, esperar a las mamás, y bueno, lo que le da la garantía a los niños de que van a tener una salud y van a recibir la alimentación que corresponde, ideal para ellos. La verdad que es una muy linda noticia para terminar este viernes. ¿Algo más para agregar? Nos tenemos que despedir. No, la verdad que no, agradecerte la presencia tuya acá, y bueno, esperamos que la veas con funcionarias ya directamente cumpliendo la función. Bueno, Marce, muy bien. Como te decía recién, qué linda noticia para terminar el móvil del día de hoy. El día que está totalmente divino, soleado. Esperemos un fin de semana así. Yo te mando un beso para vos, un beso para todos los televidentes. Nos reencontramos el lunes. Con mucho gusto, Marcela. Muchísimas gracias por el trabajo de ustedes en este día. Que tengan un muy buen fin de semana. Nos reencontramos el próximo lunes. Hacemos la pausa y luego de ella seguimos conversando con la señora Susana Mangana.